Año nuevo, mismos problemas. El mundo arde y sigue empeorando. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, te mostraremos exactamente por qué el 2026 será el peor año de la historia. Enero, Job lidia con la resaca de las fiestas navegando en Facebook cuando ve la noticia. Una explosión masiva destruye un gasoducto de exportación ruso. Como ocurrió en 2022, explotaron gasoductos bajo el mar Báltico, el aparato de gas ruso de miles de millones de dólares que abastece a gran parte de Europa. Moscú acusa a saboteadores occidentales, mientras funcionarios occidentales sugieren que Rusia realiza operaciones de falsa bandera para provocar conflicto regional. Job pasa unos minutos pensando en cuál podría ser la verdad, y luego decide que debería simplemente escuchar a los expertos. Enciende las noticias, donde comentaristas aprobados por el Pentágono y fuentes anónimas de inteligencia repiten los mismos argumentos. Después va a YouTube buscando la supuesta verdad que prometía la miniatura aterradora. En cambio, le queda la sensación moderna y familiar de que el mundo se está desmoronando y que alguien en algún lugar no nos está contando toda la historia. Eso dura 2 minutos, hasta que abre la carta de su compañía de servicios públicos explicando su factura de calefacción. Es hora de considerar la venta de órganos en el mercado negro. Con Europa buscando energía, Estados Unidos, presionado por apoyar a la OTAN, envía grandes cantidades de gas natural al extranjero. En 48 horas, los precios de calefacción y electricidad en Estados Unidos se triplican, el mayor aumento histórico. Es una ganancia inesperada para inversionistas en compañías energéticas que celebraron récords. Para estadounidenses como Job, no es tan bueno y el momento no podría ser peor. Los meteorólogos advierten que la tan pronosticada alteración del vórtice polar ha llegado, trayendo lo que será el enero más frío en décadas. Millones de estadounidenses como Job ya enfrentan una crisis de asequibilidad. La gasolina, los víveres, todo, desde los huevos hasta la renta, siguen estando ridículamente caros, a pesar de años de que los políticos dicen que la vida volverá a ser asequible. El invierno pasado, 1 de cada 4 personas en Estados Unidos no pudo pagar la calefacción. En los de bajos ingresos fue el 57%. Esto incluye a Job, cuya casa parece un iglú abandonado. Los políticos solo culpan al otro partido, no aprueban ayudas ni asumen responsabilidad. La gente se congela y discuten que no sirven para nada. Job piensa que la pantalla de la televisión hace su casa más cálida. Mientras tanto, Rusia declara la explosión como un acto de guerra, acusando a Occidente de sabotaje económico con la intención de prolongar el conflicto en Ucrania. Cuando las conversaciones de paz lucían prometedoras, unos culpan a Rusia, otros a Estados Unidos. Job no sabe en quién confiar. Él es uno de los 72 estadounidenses que no confían en los medios. Así que, ¿en quién puede confiar para saber la verdad? Luego todo empeora y la OTAN convoca una cumbre de emergencia. Comentaristas advirtieron que el mundo está más cerca de una guerra mundial que desde la crisis de los misiles en Cuba. Belicistas afirman que en 2027 Rusia y China podrían formar un nuevo eje. Ahora parece que podría ser antes, como si se repitieran los años 30. Pero Job no está seguro de quiénes son los malos. Sin embargo, está seguro de algo. ¿Quién morirá? Solo se alegra de ser como la mayoría de sus ex compañeros. Con sobrepeso y diabético, su gabinete del baño está lleno de medicinas para la ansiedad, la depresión y algún que otro episodio de paranoia. Pero 5 minutos después, tras buscar en Google, encuentra un artículo titulado "El Congreso avanza para reinstaurar el servicio militar obligatorio", con el subtítulo muy preocupante: "El Pentágono bajará los requisitos para la primera elección", citando preocupaciones de seguridad nacional. Lobar piensa: "Trabajo. Bueno, ese es mi territorio. Todo esto del fin del mundo es demasiado estresante, así que ve un video en TikTok de un escorpión y un ciempiés peleando a muerte". Febrero. La Unión Europea afirma que Europa requiere una defensa fuerte. Todas las naciones deben destinar grandes presupuestos militares ante una posible agresión rusa. Empresas armamentistas de Estados Unidos incrementan producción por nueva demanda. Estados Unidos está dividido por los aislacionistas que exigen que América se mantenga al margen de los problemas europeos. La otra mitad exige eliminar la amenaza autoritaria al otro lado del mar. Él solo desea una casa cálida y volver a comprar fresas cuando pueda. La guerra llena periódicos y televisión, mientras el escándalo de Jeffrey Epstein queda relegado al final. El escándalo seguirá. El año pasado, Job leyó sobre los correos de Epstein y decidió investigarlo por su cuenta. Desde entonces, cada vez que Job ve a un político en la televisión, duda de su sinceridad. No es el único. Solo el 33% de los estadounidenses en 2025 cree que el gobierno actuó en su interés. Ahora es aún menos.
impulsado en parte por los recién publicados y editados documentos de Epstein. El creciente escepticismo hacia el gobierno podría provocar disturbios masivos. La Casa Blanca asegura que pronto habrá más archivos. Es demasiado, así que Job se automedica y abre una bolsa de Cheetos. March Joe, con solo 25 años, ya perdió a 3 amigos de la escuela, 2 hombres y una mujer. Personas que tomaron pastillas falsas de OxyContin y no volvieron. En 2026, las muertes por sobredosis en Estados Unidos están fuera de control. En 2025 fueron cerca de 90,000, menos que en los años pico de 2021 a 2023, cuando sumaron unos 110,000, aunque sigue siendo mucho más alto que en los 80 y 90. Job piensa que la guerra contra las drogas no va bien. Pese a arrestos de alto perfil y grandes inversiones contra el tráfico, en 2026 la demanda de drogas es la más alta registrada. Job no usa drogas duras, pero si lo hiciera, serían más fáciles de conseguir que una Big Mac. En 2025, Estados Unidos destruyó barcos de drogas y generó titulares, pero los cárteles se adaptaron abriendo nuevas rutas e innovando. Financiaron a químicos rebeldes, ofreciéndoles grandes recompensas por avances y compuestos sintéticos. En 2026, una nueva sustancia empezó a inundar las calles de Estados Unidos. Un opioide sintético hiperpotente, conocido solo como droga X, casi indetectable, barato de fabricar y cientos de veces más fuerte que el fentanilo. Provoca una falla respiratoria catastrófica en cuestión de minutos. El Narcan no sirve. Las emergencias están saturadas, los cuerpos se acumulan y al arrestar a un distribuidor, otro lo reemplaza. Job ve a políticos en conferencias por televisión, repitiendo promesas de erradicar el mal que azota las calles de Estados Unidos. Mientras tanto, los activistas exigen reformas profundas, despenalización, políticas que prioricen el tratamiento y regulación, pero nada cambia. En 2025, el 45% de estadounidenses, en una encuesta de Gallup, afirmó que Estados Unidos avanzaba en la guerra casi el doble. ¿Quién pensaba eso en 2023? Pero en 2026, cuando la realidad los alcanza, los estadounidenses nuevamente admiten que las drogas llegaron para quedarse. Al final del mes, Job recibe una llamada. Billy, con quien lavaba platos en Red Lobster, murió tras consumir cocaína contaminada con la droga X. En abril de 2025, se advirtió a los estadounidenses sobre la amenaza de los robots a sus empleos. Aunque la inteligencia artificial eliminó miles de empleos, la fuerza laboral no colapsó. La mayoría se adaptó y aprendió a trabajar con la inteligencia artificial en vez de ser reemplazada. Job se hace llamar un innovador del marketing en redes sociales. Su único logro fue ayudar a un amigo a vender una bicicleta robada en Facebook Marketplace. Gracias a la inteligencia artificial, su currículum lo muestra como un genio, aunque es casi todo ficción, pero luce increíble. Job no es uno de los 54 estadounidenses con alfabetización de 6º grado o menos, pero tampoco es un genio. Aún así piensa, ¿para qué leer o escribir si tienes ChatGPT? Pero el problema de la inteligencia artificial es más complejo. En 2026 la gente se ahoga en basura algorítmica y pereza de inteligencia artificial. Hechos para captar su atención y mantener la dopamina, los feeds de Job son un pantano de deepfakes y pechos virtuales microdosificados que lo hacen seguir desplazándose. Se odiaba por eso, pero simplemente no podía detenerse. Los datos contaban la misma historia. Millones consumiendo contenido que pudre el cerebro, apenas capaces de concentrarse en más de un par de centímetros de texto, o de durar 5 segundos en un video sin una explosión o algún otro golpe de dopamina. Y ya estaba teniendo un efecto catastrófico en el coeficiente intelectual y las habilidades de pensamiento crítico. Desde que Job empezó a usarlo para prácticamente todo, tiene que admitir que está empezando a sentirse, más tonto. Mientras más personas dependían de la inteligencia artificial para escribir, pensar, calcular, crear y resolver problemas, más. El cerebro dejó de ejercitarse. La resonancia mostró lóbulos frontales inactivos y menor formación de memoria. La gente no solo se volvía perezosa, también autosaboteaba su inteligencia. Y los críticos en 2026 empezaron a decir que el filósofo Aristóteles tenía razón. La gente necesita luchar, ser desafiada, explorar para poder florecer como seres humanos y sentirse satisfecha. Los atajos de la inteligencia artificial estaban haciendo que los estadounidenses no solo fueran más tontos, sino también más infelices, en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una nación de ingresadores de indicaciones. Para finales de 2026, expertos advirtieron: nos estamos convirtiendo en parte drones, mitad humanos consumidores programados por algoritmos, avanzando dormidos hacia un mundo y trabajo valientes. En realidad, él no terminó el artículo. Un video deepfake de un leopardo atacando a alguien en un mercado apareció en su feed. May, dímelo directo. Job bromeó con su doctor después de ir a verlo por episodios de mareo. El doctor, sin bromear, le dijo a Joe que las muertes en exceso en Estados Unidos han subido mucho. 1,5 millones en años recientes. Más jóvenes estadounidenses que en cualquier otro momento de la historia están teniendo enfermedades cardíacas y cáncer.
dijo el doctor. Entre 2024 y 2025, casi el 10% de los estadounidenses reportaron haber tenido cáncer, frente al 7% de hace 15 años. Es igual con los ataques cardíacos. Más personas menores de 40 años los tienen ahora que antes, en un país donde solo el 11% fuma comparado con el 40% en los años 60. Job le pregunta al doctor por qué, y la respuesta es que nadie lo sabe. Un estudio importante en 2025 dijo que los alimentos ultraprocesados en Estados Unidos están causando gran parte del daño, pero es más que eso. Quizá importe que muchos digan sentirse solos, incluido Job, quien empieza a pensar en el exterior. Es un campo minado de explosivos improvisados que generan ansiedad. La esperanza de vida en Estados Unidos ya estaba bajando, pero en 2026 será peor de lo que se creía, según nuevos estudios, sobre todo si vives donde Job. Freelance, en línea. Como 64 millones de estadounidenses no tiene seguro médico y está estadísticamente condenado. Su consulta con el doctor sobre la presión alta y la dieta le costará $850 cuando regrese a casa. Estados Unidos tiene los peores resultados de salud entre países desarrollados, pero gasta más en atención médica que cualquier otro. Esas pastillas que acaba de comprar cuestan al menos 5 veces más que en Canadá. Job apoya la economía de libre mercado, pero pagar cientos de dólares por unas pastillas le parece mal. El corazón de June Job se aceleró en junio al visitar la ciudad. El número de personas sin hogar en 2025 era de aproximadamente 770,000, pero en 2026, con la crisis de combustible y vivienda, el número aumentó dramáticamente. Así que ahí estaba Job, ocupado en sus propios asuntos, cuando un hombre sin hogar que se hacía llamar Jesucristo, cargando postes de tienda retorcidos en forma de cruz improvisada, se le acercó corriendo en la calle y lo acusó de ser uno de los demonios de Satanás. No tienen nada contra las personas sin hogar, pero los campamentos en su ciudad están fuera de control. En 30 años, las personas sin hogar en Estados Unidos han aumentado en cientos de miles y expertos prevén que empeorará. Es un testimonio de Job que todavía tenga su propio lugar, pero ya lleva 2 meses de atraso en la renta. Él está igual que 121 millones de estadounidenses que gastan más del 50% de su salario en renta. Este también es un año de ola de calor, y las tensiones están al máximo en las calles. El 2025 fue un buen año para las estadísticas de homicidios, pero no tanto en el 2026. Job está seguro de que muchos robos menores no se registran en julio, porque la policía en Estados Unidos entra en huelga por bajos salarios y riesgos. La gente está saliendo a las calles a protestar. Los estadounidenses están protestando por tantos temas diferentes. La gente está chocando con los grupos activistas equivocados. En 2025 hubo más protestas que en décadas, y en 2026 aún más. El 35% de la población salió a las calles. Eso deja mal a Estados Unidos, ya que medio mundo ve la Copa Mundial y los aficionados graban el caos. Activistas contra la guerra protestan por la venta de armas a Europa y activistas anti-Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se enfrentan a anti-inmigrantes. Los aficionados ingleses llaman atroz a la violencia en el fútbol. Job simplemente se queda en casa, piensa que solo esperará a ver qué pasa. Pero luego la policía aparece en su puerta diciéndole que su rostro coincide con el de alguien. En una protesta que se tornó violenta, tras ir a la estación, recibe una disculpa porque fue un falso positivo. Las autoridades estadounidenses prueban una nueva tecnología de reconocimiento facial con inteligencia artificial capaz de comparar rostros y predecir disturbios. Debido a la violencia, la policía utiliza programas de Palantir para generar informes sobre minorías y vigilancia predictiva que indica dónde ocurrirán futuros delitos. Todos son sospechosos. Job toma su cuaderno, el libro de Job, donde apunta sus preocupaciones y junto al número 17 escribe: Estado de vigilancia, agosto. Con la expansión de la inteligencia artificial generativa, cualquier persona con una laptop decente podía crear videos deepfake realistas. El gobierno tardó en regular porque la competencia de inteligencia artificial con China hacía que los legisladores temieran frenar la innovación. Job pensó que eso no le afectaría y no lo anotó en su cuaderno. Job, como uno de cada 4 hombres estadounidenses menores de 30 años, se sentía solo. Era parte del 10% de hombres estadounidenses de 22 a 34 años que seguían vírgenes, frente al 4% de 10 años antes. Es un buen tipo, claro, pero incluso con la inteligencia artificial reescribiendo su perfil de citas, su biografía y la combinación de su foto, no están impresionando precisamente a las chicas. Él empezaba a pensar que podría morir virgen hasta que conoció a Deborah, una hermosa y exitosa cirujana australiana de 29 años, y ella lo eligió a él entre millones de hombres. Obviamente, él era especial. Se llevaron bien de inmediato, conectando por su amor a la naturaleza. No era del todo cierto para Job,
pero la marihuana crece naturalmente, así que cuenta. En semanas, las videollamadas pasaron de normales a personales, al menos para Job. Parecía que era demasiado perfecto, y lo era. Débora tenía problemas económicos y necesitaba ayuda para comprar un vuelo a Estados Unidos. Job la ayudó sin dudar. Pidió prestado a sus padres, vació sus ahorros y maximizó sus tarjetas de crédito. Luego hubo problemas con la visa y una garantía para una inversión inmobiliaria. Ella quería que ella y Job se establecieran, pero surgió otra emergencia temporal. Al final, Job había enviado 60,000, casi todo prestado. Y luego Débora, o Debs, como Job la llamaba cariñosamente, se fue. El FBI le dijo a Job que Débora era en realidad un hombre nigeriano. Usaba un software avanzado de deepfake para pasar de un chico delgado con cabeza rapada a una diosa de nivel hollywoodense en video en vivo. Y luego Job recibió un mensaje más. Paga otros 10,000 o filtraremos el video de tus cosas. Job se negó y el nigeriano cumplió su amenaza. Ahora, amigos, padres, colegas y miles de desconocidos ya vieron lo que Job hace solo en casa. Casi siempre ocurre, más ahora que la policía le dice a Job que no está solo. Los delitos con deepfakes han aumentado. Se produjeron 500,000 videos deepfake en 2023, 8 millones en 2025 y se proyectan 150 millones para finales de 2026. Eso implica más estafas, chantajes, acoso y desinformación. 2026 es el año en que murió la verdad y la dignidad de Job, en septiembre, cuando termina el verano. Job está enfermo, arruinado, endeudado, humillado, solo y cada vez más tonto. Cada minuto le pregunta a ChatGPT qué hacer y este responde. ¿Tienes una cuerda? Difícil viniendo de una máquina, ¿no? Ese Job pudo haberse enamorado. Es uno de los millones afectados por la psicosis de inteligencia artificial. ¿Podrían las cosas empeorar? Octubre Job siempre se consideró un luchador, pero la verdad es que está empezando a perder la esperanza. Ha buscado en línea y descubre que no es el único. Desde el año 2000 Estados Unidos vio un gran aumento en muertes por desesperación, drogas, alcohol y autolesiones que hasta 2013 afectaban sobre todo a hombres blancos de mediana edad sin título universitario. Desde 2013 hombres negros de mediana edad sin título universitario lograron esas cifras. Con un pico en 2022, activistas mencionaron que más de 1 millón de personas, incluidas mujeres, murieron así. Eso superó las muertes de estadounidenses en todas las guerras del siglo XX solo en 17 años. Pero lo peor es que los números no han disminuido, y hoy en día incluyen a muchos más jóvenes. Como Job, como muchos otros de la generación Z, Job bebe menos que las generaciones anteriores a él. Pero la desesperanza abunda. Cumple casi todos los criterios del grupo más desesperanzado. Sin título, bajos ingresos y vive aislado en zona pobre. Él no quiere convertirse en una estadística, en uno de los crecientes números de personas, en su mayoría hombres, muchos pobres, que deciden que simplemente ya no quieren vivir. Lamentablemente, esos números siguen aumentando y rompen récords. Y en 2026 parece que será otro año récord. Job necesita buenas noticias. En noviembre, Job despierta con el titular América bajo ataque. Lee que hubo un apagón repentino que afectó redes eléctricas, bancos, tráfico aéreo y telecomunicaciones al mismo tiempo. En Nueva York y California, el metro se detuvo en túneles, los servicios de emergencia perdieron comunicación y Wall Street colapsó. Los supermercados se vaciaron en horas, con personas peleando por papel higiénico y Jolly Rancher. La Guardia Nacional se desplegó tras los saqueos e incendios generalizados. Las autoridades federales culparon primero a un ciberataque coordinado por China o Rusia, llamándolo un Pearl Harbor digital. Pero los analistas después dijeron que la catástrofe no fue causada por una nación hostil, sino por una falla emergente, utilizada en sistemas de inteligencia artificial comerciales para gestionar cadena de suministro, logística, energía y detección de fraudes bancarios. La interacción impredecible de algoritmos generó código automodificable que se propagó por redes críticas y apagó sistemas de control antes de que los ingenieros pudieran reaccionar. Expertos lo llaman un efecto secundario de la automatización excesiva. A decir verdad, Job no tiene idea de lo que todo eso significa, pero está bastante seguro de que es territorio de Terminator. Diciembre. El gobierno publica muchos archivos de Epstein que estuvieron sellados por años. El Departamento de Justicia retuvo la mayoría en ambas partes, y el Congreso trató de minimizar el daño con la redacción en negro. La tercera parte es una revelación. Job pasa días revisándolos. Le sorprende que millones de estadounidenses enfrenten pobreza, violencia y desigualdad económica, mientras un círculo de élites juega a ser Dios en sus mansiones y casas de verano. La red de Epstein alcanzó el poder político de Estados Unidos, finanzas globales, inteligencia y gobiernos extranjeros. La historia de tráfico,
Por horrible que fuera, parecía casi una trama secundaria comparada con la magnitud de la influencia que él tenía. Lo que más sorprendió a Job fue el tono de las conversaciones. Despreciaban al público y creían que era fácil manipularlo con espectáculo y distracción. Mientras Epstein y los que moldeaban economías apostaban por las arruinadas y planeaban el caos y la guerra, esto provoca un terremoto en toda la estructura de poder global. Los archivos muestran acuerdos, influencia, operaciones y coordinación. Eso borra las fronteras entre partidos políticos, grandes corporaciones, agencias de inteligencia y los ultrarricos. Nadie va a prisión. No hay videos de chantaje, ninguna figura política importante enfrenta cargos, pero el Estado profundo, antes visto como teoría de conspiración, ha sido parcialmente expuesto. Los ricos y poderosos han jugado bajo sus propias reglas en un juego oculto al público. Más estadounidenses afirman que el conflicto real no era izquierda contra derecha, sino el público contra una clase gobernante unida por su interés. En cuanto a la versión oficial sobre la muerte de Epstein, las encuestas muestran que el 70% de los estadounidenses dicen que no creen en la versión oficial, incluido yo. Eso lo hace sentir asustado y enojado. Pero si algo bueno surge de la tormenta, es la unidad. Surge de inmediato un movimiento nacional. No más guerras ni mentiras. Saquen el dinero de la política y resuelvan los problemas internos. Brindaré por ese trabajo. Piensa mientras se sienta en su porche observando el mundo salvaje. Entonces, su teléfono interrumpió su silencio. Nuevo video infográfico explica por qué 2027 será el peor año de la historia. Oh Dios, piensa, aquí vamos de nuevo. Ahora, descubre por qué no sobrevivirías a la Tercera Guerra Mundial o haz clic en este video.